que vayamos a la palabra del Señor, y en esta ocasión lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas, capítulo 7 y versículo 11 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor para tener el pensamiento de esta tarde. Capítulo 7, versículo 11. Leemos la palabra del Señor como dice de la siguiente manera. Dice: aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, a la luz de estos versículos, quiero hablar sobre lo que Jesús, hermano, es la solución al sufrimiento humano. Él es el único que puede solucionar el sufrimiento humano. Nadie, ni un líder, ni un poderoso, ni un rey, ni un general de un ejército, nadie. Hermano, la gente pone la esperanza en ¿qué? Como dice la Biblia, en caballos, en ejército. Ponen su confianza en quién va a ser el nuevo presidente y piensan y dicen: el día que llegue a ser presidente fulano de tal, la vida va a cambiar. Pero nosotros sabemos, hermano, que no hay nadie bajo la tierra, bajo el sol, que tenga la solución al sufrimiento humano. Porque a veces, hermano, uno mira las caras, pero como dice la Biblia, que el corazón no lo podemos ver. No podemos ir más allá de eso, de lo que del hombre podemos mirar. Entonces nadie es, hermano, la solución para el ser humano más que el Señor Jesús. Y es demostrado a través de la palabra y a través de los versículos que leíamos. Porque la Biblia dice, hermano, que la gente, los discípulos y una gran multitud le seguía al Señor. Porque la fama era tan grande del Señor, porque los milagros que Él hacía no los hacía cualquier otra persona. Antes de llegar a estos versículos, dice la Biblia que un centurión se le acercó al Señor con una gran fe y le vino a pedir al Señor que le sanara a uno de sus siervos, a uno que estaba a punto de morirse. Y el Señor, hermano, hizo una obra que no hubo necesidad que él fuera hasta el lugar, hasta su casa, hasta el lugar donde vivía el centurión, sino que solo dijo la palabra y dice la palabra que el hombre fue sanado en ese mismo instante. Entonces el Señor no solamente, hermano, se corría la fama de los milagros que él hacía, porque hacía milagros, tocaba a la gente se sanaba. El Señor llegaba, hermano, decía la palabra y se hacía conforme a la palabra. Entonces la gente había, hermano, conocido a él, y por lo tanto él venía atrás del Señor Jesús, venía atrás de él. Por lo tanto dice que le seguía la gente, venían con él, y que dice que iba hacia la ciudad de Naín, y muchos iban con él. ¿Saben? Naín era un pueblo ubicado en la llanura de Jezreel, a unos 6 millas de Nazaret, del sureste de Nazaret. Ahí estaba 6 millas. Jesús era de Nazaret, entonces él estaba muy cerca del lugar donde él vivía. Dice que iba para esa ciudad y con la multitud detrás de él, porque sabe, hermano, cuando el Señor
hacía grandes cosas, la gente le seguía. Aunque nosotros podemos darnos cuenta que al final, cuando el Señor, hermano, va a la cruz del Calvario, Él se queda solo. Solo Él, ni los discípulos mismos. Pero antes de eso dice que la multitud le seguía. La multitud le apretaba. En otras ocasiones dice que la multitud le apretaba. Y cuando el Señor preguntaba, ¿quién me ha tocado? Y la gente decía, pues no sabemos, porque es mucha la gente que te aprieta. El Señor siempre andaba, mucha gente siguiéndole. Mucha gente necesitada que venían trayéndose enfermos, el Señor los sanaba. Pero muchas de las veces, hermano, no era que la gente viniera a pedirle al Señor, sino que el Señor se compadecía de ellos. Porque el Señor conoce nuestras necesidades. El Señor sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Si en nuestra vida, hermanos, hay fe, el Señor obrará. El Señor obrará de una manera especial. Porque dice que el Señor venía caminando. Aconteció que después de que iba, dice, a la ciudad que se llamaba Naín, iban, dice, una gran multitud, o sea, los discípulos de una gran multitud, y cuando llegó a la puerta, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, un hijo único. Fíjense que el cuadro que nos presenta la palabra de Dios, que nos presenta Lucas, que llevaban a este joven hijo único. Para los que tenemos hijos, sabemos que es tener un hijo y que es mirarlo enfermo, mirar que está padeciendo. Pero fíjense, hermanos, que esta mujer es un caso especial. Y ya lo vamos a ir descubriendo cómo esta mujer era y cuáles eran las condiciones que ella tenía. Pero este cuadro especial que decíamos, dice que llevaban a enterrar a un joven. O sea, que llevaban a enterrar a un difunto, un hijo único de su madre. Desde el punto de vista, hermano, de la muerte, es algo trágico. Es una tragedia grandísima. Al menos el que ha perdido un familiar en su familia se da cuenta que no es fácil. Cuando le dan la noticia a uno que tu hijo o tu padre o un primo o un lejano conocido que se murió, y uno dice, ay, yo me acuerdo de esa persona. Al menos un día de esto, mi mamá me decía que un muchacho que fue mi mejor amigo se murió. Entonces fuimos los mejores amigos cuando éramos adolescentes. Y de repente le dicen a uno, se murió fulano. Uno se queda con aquella historia de las cosas que uno vivió. Y uno dice, qué bonito cuando esta persona, cómo era conmigo. Y comenzaba uno a recordar las cosas que uno vivía con esa persona. Pero fíjense, hermano, a veces solamente se quedan recuerdos de cosas, ¿verdad? Que uno vivió con esa persona. Pero cuando uno, hermano, es parte de la familia, de cercano, un hijo, un padre, alguien más cercano que solamente sea un conocido, un amigo, un primo, es diferente. Imagínense, hermano, perder al único hijo que uno tenga. Eso, hermano, es ser algo tremendo, algo duro. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice, hermano, que era una viuda. Y sabe que los hijos únicos, imagínense, una viuda, cuando el marido se moría, el sostén de esa mujer era el hijo. Y perderlo, hermano, en una manera, no sabemos cómo, la Biblia no dice cómo lo perdió. Pero me imagino que fue algo trágico, porque la mujer estaba viva. Y era la señora, era el grande. Y a veces uno piensa que los primeros que nos vamos a morir, a veces pensamos que somos nosotros los padres. Y estamos esperando el momento que decimos a veces, yo quisiera que mis hijos crecieran para yo morirme. Pero uno nunca sabe, hermano, que si nosotros nos vamos a enterrar a nuestros hijos o ellos nos van a enterrar a nosotros. Uno quisiera, ¿verdad? Uno morirse, que sus hijos lo enterraran a uno. Pero puede ser, hermano, porque que los hijos se vayan adelante de uno. Y, hermano, el dolor que representa eso es algo, hermano, que no tiene comparación. Al menos yo lo veo, hermano, de esa manera, porque al menos en mi familia yo he perdido varios familiares, pero nunca un hijo. Por lo tanto, hermano, no puedo describir al 100% cómo ha de ser, pero esta mujer era terrible lo que le había acontecido, porque su hijo único fallecido era, hermano, la esperanza de la mujer, su hijo. Pero en este momento la mujer había perdido ese hijo, y en ese momento que el Señor venía, el Señor se da cuenta, porque el Señor, hermano, desde antes que nosotros nos acontezcan las cosas, o desde antes que nosotros le pidamos y digamos, yo quiero esto del Señor, el Señor ya sabe.
El Señor sabía de quién era el hijo. El Señor sabía de la situación que iba a enfrentarse en ese momento. Pero el Señor, como hermano, tiene misericordia. El Señor, fíjense, a la gente cuestiona. Yo he escuchado y dice, la gente incrédula, la gente que no teme a Dios, dice, cuando muere alguien o cuando hay una tragedia, dice, ¿dónde está Dios? O sea, tienen ese atrevimiento de decir, ¿dónde está Dios cuando miran los niños muriéndose? O ¿dónde está Dios cuando los niños son violados? ¿Dónde está Dios? Y comienzan a cuestionar a Dios. Comienzan a cuestionar a lo que Dios, hermano, hace. Ya vamos a ver por qué suceden esas cosas. No es porque Dios quiera que el hombre sufra, sino que la consecuencia de por qué el hombre está sufriendo no es por la consecuencia de que Dios ha dejado la maldad o el pecado o la muerte. Es porque el hombre, hermano, desde el momento que él falló, desde el momento que el hombre se alejó de Dios, la maldad fue, hermano, sobre la raza humana. Desde el momento que el hombre, hermano, pecó, le falló a Dios, hermano, la misma naturaleza comenzó a decaer, me imagino yo, y ¿sabe cómo yo me lo veo? Antes de Adán, que hubiese pecado todo, hermano, produciendo la tierra de una manera muy especial de todos los frutos. Y a nomás Adán y Eva pecan, todo aquello hermoso, hermano, que era como el jardín del Edén, había de todo, comenzó a secarse, la Biblia dice que el Señor le dice a Adán que la tierra iba a comenzar a producir espinos, porque no producía antes, hasta después que él peca. Entonces, el pecado, la maldad que ha traído el sufrimiento al ser humano. O sea, perder un hijo era algo, hermano, grande. Esto significaba un futuro para aquella mujer incierto. Quizás la viuda, quien, hermana, estaba esperanzado en su hijo. Entonces, imagínate, que perderlo a él era vivir una vida miserable, porque fíjense, hermano, ella se quedaba a la deriva de cualquier ataque. Y sabe, hermano, que una de las cosas más grandes que sucedía, no solamente que eran desposeídas las viudas, las mujeres les quitaban todo, cualquier gente venía y le quitaba todo. Y aún, hermano, ¿por qué cree que Dios, hermano, acusó a los sacerdotes de su época y les tiró todo, hermano, que eran negociantes? Porque ellos, hermano, eran principales responsables de quitarle todo, hermano, a las mujeres viudas y dejarlas en la calle, en la bancarrota. Entonces, perder al esposo primero y luego perder a su hijo, eso significaba para aquella mujer quedarse en la miseria, esperar, hermano, un futuro ya prácticamente incierto. Pero el Señor sabía de eso. Y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único, que de su madre, el cual era viuda, dice Lucas. Era viuda la mujer. Y si había con ella, dice, mucha gente. La gente venía acompañando aquella procesión de aquel entierro de aquella mujer, y mirando que aquella mujer sufría, hermano, porque ella sabía lo que le esperaba. Ella sabía que su futuro no tenía, hasta ahí llegaba su futuro. Pero el Señor venía. El Señor no viene por casualidad a nuestra vida. El Señor no viene porque sencillamente, digamos, a Él se le antojó pasar. El Señor sabe las necesidades. Y entonces, dice que Él venía, el Señor. Pero el Señor, fíjense, este cuadro, que el Señor venía ahí y comienza a mirar aquella procesión, aquella mujer que iba con su hijo. Fíjense que según la ley de Moisés, un judío trataba de evitar acercarse a un entierro o ir a acercarse a un lugar donde estaba un muerto, porque la ley de Moisés decía que una persona que se acercaba o tocaba a un muerto quedaba 7 días impuro. Por lo tanto, según eran las normas ceremoniales de la ley de Moisés, que el contacto con cualquier cadáver significaba quedar inmundo o quedar impuro. Por esta razón los judíos se pasaban y trataban de pasar lejos de donde estuviera un muerto, para no tener que pasar, digamos, por ese rito, por esa ceremonia de estar yéndose a lavar, a cambiarse, y hasta 7 días ellos podían entrar al templo nuevamente. Entonces evitaban. Pero el Señor, a pesar de lo que significaba acercarse a
a un muerto, él dice que se acercó. Y no solamente se acercó, sino que le tocó. Porque, hermano, el Señor quería hacer algo. Pero por eso decía yo, ¿por qué el pecado ha hecho eso, hermano? Porque decíamos que la gente cuestiona por qué la gente tiene que sufrir. ¿Por qué la gente tiene que padecer? ¿Por qué esta viuda estaba padeciendo? Porque ¿dónde se originó la tragedia, hermano, de la muerte? Fue en el pecado, ¿verdad? Fue en el pecado, porque dice Romanos, fíjense, vayamos a la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, su versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está la respuesta. Porque la gente se pregunta, ¿por qué la gente tiene que sufrir? ¿Por qué esta mujer venía sufriendo de haber perdido a su hijo? Por causa del pecado. Porque dice que, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. O sea que, justamente, hermano, como decía yo, aún la misma naturaleza, en el momento que el hombre pecó, comenzó, dice la Biblia, a producir espinos. O sea que la tierra estaba hermoso antes del pecado. Y no solamente la tragedia pasó en la misma naturaleza, sino en el hombre mismo. El hombre en ese momento no se dio cuenta de lo que había hecho, de que el pecado entrara a su vida. Desde el momento, hermano, el hombre tenía que iba a ser, hermano, iba a tener de años, que iba a ser, el hombre podía vivir lo que quisiera, pero en el momento en que el hombre pecó, en el día que él, hermano, entró el pecado a su vida, en ese momento entró la muerte. Sus días comenzaron a ser contados. Uno nace, hermano, uno nace y cada día que pasa un día menos. Uno dice un año más de vida, dice, un año menos en nuestra vida es así, porque el pecado nos ha ido. Y fíjense, hermano, usted se va a la historia bíblica, usted se va a dar cuenta que en el principio la gente duraba, antes del diluvio, 900 años. 900 años, 800 años, y todos de hermanos de 500. Aún Noé dice que a los 500 años todavía no había tenido hijos. A los 600 años nació Sem, Jafet y Can. A los 600 años, y aún dice que entraron al arca y todavía después de salir del arca vivió otros 300 años. O sea que él conoció a los nietos, tataranietos, y pudo haber conocido a ver cuántas generaciones en 300 años que vivió. Entonces la gente vivía de tal manera. Pero sabe, hermanos, que antes que entrara más bien que viniera el diluvio, el Señor, como vio que entre más años vivía el hombre, la maldad era más grande. Por lo tanto, dijo el Señor, ya no contenderá mi espíritu con el hombre. Por lo tanto, serán 120 años. Desde ahí, después del arca, después del diluvio, dice que ya no más. Nadie pasó más de 120 años. Usted va a encontrar a Abraham 120 años. Usted va a encontrar a Moisés 120 años. Y va a encontrar a muchos de 120 años. Entonces, porque el Señor dijo que ya nadie iba a durar más años, porque entre más años la maldad era más grande de los hombres. Me dice uno, a veces encuentra jóvenes a los 20, 30 años con grande maldad ya, que llevan hermanos asesinos, que andan vendiendo drogas, que andan todo. Imagínese, hermano, ese drogadicto o ese hermano vendedor de drogas duran 500 años. La maldad, que tanta maldad puede producir una persona así. Pero fíjense, el pecado entró por un hombre, pero también la Biblia dice que por un hombre también, hermanos, tenemos la vida eterna. O sea que no hay menor duda que la muerte no existiría si el pecado no existiera. No existiera la muerte si el pecado no hubiera entrado a este mundo, la muerte tampoco. Ni el dolor, hermano, porque el dolor de la muerte es grande. Pero el pecado entró a este mundo. Y como dice, hermano, y si quiere subraya el capítulo 5, versículo 12 de Romanos, donde la palabra nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre. Y dice, y por ese pecado, dice, entró la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Todos pecamos, por lo tanto, todos nos vamos a morir.
La esperanza ahora es que cuando morimos tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero en este momento, hermano, alguien puede decir, y ahí se quita todo aquello que el hombre dice, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué Dios permite esto? No, es que Dios no es que permita, fue el hombre que se metió, como dicen allá, ¿verdad?, en camisa de 11 varas. El hombre el que trajo el pecado, la desobediencia, y por lo tanto entró la maldad. Entonces, dice que llevaban a este joven, y el versículo 13 dice, y cuando el Señor vio, se compadeció de ella. Y dice y le dijo, no llores. O sea que el Señor se compadeció de ella, porque sabía la situación que aquella mujer estaba viviendo. Pero volvemos al punto que estábamos tratando, de que, fíjense, por el pecado llegamos hasta ahí. Porque dice Romanos 6:23, un versículo bien conocido. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra del Señor. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, fíjense que uno sin querer, hermano, uno viene a este mundo y uno puede decir y ver un bebé tan bonito, tan hermoso, dice, qué bonito ese bebé, y de repente se muere el bebé. ¿Y quién pecó? ¿Y quién hizo algo? Si nosotros nacimos en pecado, la Biblia dice que en pecado, dice Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. O sea que desde antes, dice el salmista, desde antes que yo naciera me descarrié. O sea que desde que ya nacemos nosotros, desde el momento de la concepción, dice, desde ahí, hermano, nosotros ya venimos en pecado. Porque entonces ya nosotros, puede decir alguien, ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué tiene que sufrir la persona? Es la paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él tenemos esperanza de la vida eterna, que aunque muramos, tenemos vida eterna. Pero el Señor se compadeció de aquella mujer que dice que se acercó. Cuando el Señor, dice, la vio, imagínense, el Señor iba pasando, y quizás nadie de aquellas personas conocían al Señor Jesús. Jesús tuvo compasión. Porque el Señor tiene compasión de los que sufren. Pero también, como sabemos que traemos la marca del pecado. Estamos marcados por el pecado. Aunque ya los que hemos conocido al Señor sabemos que ya tenemos al Señor. Y ya conocimos al Señor, pero la marca del pecado nos persigue donde quiera que vayamos. Por lo tanto, hermano, como quiera que sea, tarde o temprano, la muerte nos alcanzará, porque es la paga del pecado. Pero Jesús tiene compasión por los que sufren. Jesús no pudo, hermano, quedar indiferente a esa situación. La Biblia dice en un versículo que es el versículo más pequeño de la Biblia, cuando dice que Jesús lloró. Porque Jesús se compadeció. Pero fíjense, hermano, que aunque el Señor se compadezca, no puede cambiar el rumbo de la vida del hombre, que es la consecuencia de haber pecado a Adán. Y de haber traído el pecado a la raza humana, y que todos los que naciéramos, ya naciéramos en pecado. Sin escoger, usted sin haber escogido venir a este mundo, sin escoger, hermano, nacer en pecado nos concibió nuestros padres. Y a veces, hermanos, pensamos, y a veces decían, yo me recuerdo cuando yo era pequeño, decían que los hijos de los que nacían sin que los padres fueran católicos, más bien, nacían en pecado. Y los que nacían en matrimonio, que ya eran casados, ellos nacían ya, decía ellos, sin el pecado original, algo así. Entendía yo. Entonces, pero eso no es verdad. La Biblia dice que todos, hermanos, todos nacimos en pecado. Aún nuestros hijos que nazcan en el Señor, todavía nacen en pecado. La diferencia en nosotros, que somos santificados, es porque desde muy pequeños les enseñamos el temor de Dios. Y por eso cuando hacemos una presentación de un bebé, lo primero que hacemos no es que no solamente oramos por él, sino que comprometemos a los padres a que ellos se hagan responsables de guiar en el camino de Dios a los hijos. Que les enseñen la palabra, que les enseñen a orar, que les enseñen las cosas buenas del Señor. Entonces uno trata de hacer a esa persona que haga un juramento delante de Dios, pero en verdad, hermano, el pecado no se quita con nada. Aunque la Biblia dice que aunque el hombre se bañara con cloro, con lejía, como le quiera llamar, el pecado no se limpia. Solamente, hermano, como dice el proverbio, ¿con qué limpiará el joven su camino?
dice con guardar la palabra del Señor. Entonces con eso se guardará, pero el Señor no es indiferente a eso, hermano, porque dice que Él se acercó al cortejo fúnebre que encontró en el camino. Aunque nadie, hermano, le solicitó ayuda, el Señor dice que se acercó a la mujer y le dijo, no llores. Cuando uno, hermano, una persona ha perdido un familiar, no hay palabra que lo pueda llenar. Uno usa palabras, hermano, que son palabras repetitivas. Que hermano, cuando él se muere, y uno llega y le dice a la persona, lo siento, que el Señor lo tenga en su gloria. O dicen muchas palabras. ¿Qué palabras? La gente, la misma palabra dicen siempre. Porque no existe palabra para decirle a una persona que ha perdido un familiar. Pero el Señor, hermano, aun cuando aquella mujer estaba padeciendo, el Señor se le acerca y le dice, no llores. Pero el Señor sabía lo que iba a suceder en ese momento. Entonces dice que Él solamente se acercó con una palabra y no se quedó con esa palabra. Porque fíjense, hermano, ¿qué no quisiera uno cuando un familiar se acaba de morir? Uno quisiera tener el poder y la autoridad que tenía Jesús para orar por esa persona y que esa persona vuelva a la vida. Vuelva a la vida y volverla a tener otros años, hermano. Que aunque a veces, hermano, el día que se le llega a uno es el día, yo pienso, hermano, que el día que se le llega a uno hay que dejar, hermano, que ese día sea. Ya no estar diciendo al Señor, ¿por qué se fue a esta edad? Porque fíjense que a veces, si alguien estuvo en los caminos de Dios, si sigue más, puede ser que le falle después. Fíjense, la Biblia dice, hermano, de un hombre, por ejemplo, llamado Ezequías, un rey de Israel, que dice que estaba tan enfermo, estaba muriéndose, y mandó a llamar al profeta Isaías y le dijo, el Señor le dijo a través del profeta, que preparara su casa, que él iba a morir. Y estando ahí, dice que él, este rey, dice que se volteó a la pared y oró a Dios y le dijo, Señor, yo todo el tiempo he andado en integridad, he andado en buenos caminos y he estado bien rectamente delante de ti. Entonces dice que en ese momento Dios le habla a Isaías, y llegando al patio del palacio del rey, cuando el Señor le dice, le habla, y entonces se regresa, ve y dile a Ezequías que le doy más años de vida, le doy más años, 15 años más. Entonces viene Isaías y se entra nuevamente al palacio y le dice, Dios me acaba de hablar y me acaba de decir que tú vas a tener 15 años más de vida. Aquel gozoso, contento de que sabía que estaba a punto de morir, pero el Señor le estaba alargando los días. Pero muchos hermanos estudiosos dicen que por qué ese día no se fue, por qué no se murió. Porque sabe, lo que vino después de eso fue terrible, porque esos 15 años que él tuvo más en el poder, en el reinado. Mejor dice que lo primero que hizo es que los babilonios vinieron, el rey de Babilonia mandó a alguien allá a espiar a Jerusalén, a Israel, a Judá. Entonces, y viene, hermano, y que dice que este rey abrió las puertas y comenzó a enseñar todos los tesoros que habían en la casa de Dios. Entonces aquel rey de Babilonia comenzó, hermano, y dijo no, y le llevaron los que vinieron y miraron todo eso, fueron con la palabra o de lo que habían mirado. ¿Y qué hizo el rey de Babilonia? Dijo, hay que ir a traer todo eso hay que irlo a traer. Entonces los años que él tuvo, digamos, después fue para eso, para hacer, hermano, lo que no tenía que haber hecho. Y a veces por eso cuando el día nos llega a nuestra vida, es el día que nos debe tocar, porque no va a ser que después nosotros hagamos cosas como la de este rey, que recibió los años, y los años que recibió extra, lo usó para hacer algo que no debía hacer. Después fue saqueado todo el templo de Dios, fue saqueado todas las riquezas que habían ahí, que eran para el servicio de Dios, fueron llevadas. Entonces por eso a veces hay que dejar al Señor que si esa es la voluntad, que sea la voluntad. Aun cuando estemos quizás sufriendo o estemos sufriendo porque perdemos un familiar, que sea el Señor el que decide ese día, y no estar diciendo, ¿por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué no era el momento? No era el momento, porque no va a ser que mañana, hermano, nos descuidemos y nos olvidemos del Señor. Pero
Dice que el Señor se acerca y aunque no le solicitaron ayuda, dice que Él se acercó. Dice que Él se compadeció de la mujer y le dijo, no llores. Vio a aquella mujer, el Señor, llorando. Y pronto, hermano, interpretó, o más bien inmediatamente el Señor le entró un sentimiento sobre aquella mujer y le dijo, no llores. Esto habla, hermano, de la compasión que el Señor tiene para el ser humano. El Señor tiene compasión para con nosotros. Cuando estamos sufriendo y a veces pensamos que el Señor es indiferente. No, si el Señor sufre con nosotros. El Señor está sufriendo con nosotros, pero es que a veces el pecado, hermano, que ya viene, hermano, que nos trae ahí cerquita. Y el Satanás, hermano, el enemigo nuestro que tenemos ahí, que está sobre nosotros ahí siguiéndonos, es que a veces nos hace pasar el sufrimiento, el pecado. Y nuestro enemigo de nuestra alma que viene ahí es el que hace que suceda. Pero el Señor tiene compasión de aquella mujer. Jesús se acercó en esta ocasión a ella. Y hermano, no solamente viene con palabras. Él, hermano, se acercó y aquella situación de aquella mujer, Él se simpatizó con ella. Él no solamente le dio esperanza a aquella mujer diciéndole no llores. Porque eso lo pudo haberle dicho, no llores mujer. Sino que él vio que ella tenía una gran necesidad, porque dice que el versículo 14, acercándose, tocó el féretro, dice, y los que llevaban se detuvieron y dijo al joven, a ti te digo, levántate. O sea que el Señor se acerca a aquel hermano escenario, no solamente para darle una palabra de aliento a aquella mujer, que eran las que ella necesitaba, sino que dice la Biblia que Él tocó aquel ataúd, lo tocó con su mano y no importando lo ceremonial que significaba aquello, quedar inmundo, quedar, hermanos, ahí contaminado y tener que después hacer un rito por 7 días, Él no le importó. En este momento lo que importaba era que aquella mujer había perdido su único hijo, que era su sustento del futuro, que aquella mujer en el momento de perder a su esposo había quedado sin nada más que solo con su hijo. Y en el momento que él se queda ahí, hermano, con aquella mujer, le dice no llores, pero dice que se acercó al féretro y los que la llevaban se detuvieron y le dijo a aquel joven, imagínense, no solamente le dio palabras, sino que le dice, hermano, le trae la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que aquella mujer necesitaba? Era tener a su hijo nuevamente con ella, porque la necesidad de ella era grande, porque ella quedaba prácticamente sin nada al perder a su hijo, primero a su marido y luego a su hijo, era quedarse sin nada, sin nadie que velara por ella. Y imagínense, después venían todos y le quitaban todo, porque la Biblia dice, hermano, incluso cuando el Señor hablaba de la oración de una viuda del capítulo 18 de este mismo evangelio, que dice que todos los días venía a decirle una mujer, una viuda, y que venía al juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Todos los días, de mañana, tarde, noche, venía donde el juez diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Porque las viudas, hermanos, en el momento que eran viudas, quedaban a la deriva y cualquiera se levantaba en contra de ella. Entonces Jesús vio el sufrimiento y la necesidad de ella y acercándose al féretro, dice que el Señor le dijo dice que lo tocó. El Señor no se limitó a decir quizás solamente las palabras que nosotros repetimos, sino que Él no se quedó con las palabras de consuelo que uno le dice, sino que oró hacia la necesidad que aquella mujer tenía. Porque dice que se acercó. Dice que se acercó a aquel féretro y le dijo al joven, levántate. A ti te digo. O sea que el Señor le habló a aquel joven como que si aquel joven vivía. Él le estaba hablando a aquel joven como si aquel joven estuviera vivo. El Señor no estaba hablando a un muerto, ¿verdad? Incluso cuando le habló a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice que inmediatamente salió Lázaro. Es que ante la voz del Señor, hermano, todas las cosas se le sujetan. Aún nuestro mismo cuerpo, hermano, está sujeto a la voz del Señor. Igual cuando el Señor dice que mandó a calmar la tempestad. Dice que se levantó una gran tempestad, dice, en el mar.
donde ellos iban, los discípulos andaban en el mar de Galilea y se levanta una gran tempestad. Y el Señor estaba tan cansado que estaba durmiendo ahí en el barco, no sé qué era, lancha donde iban. Entonces dice que los discípulos del gran miedo van y lo despiertan. Le dicen, Maestro, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces el Señor se paró, dice que se paró en la barca y le dijo al mar, calla, enmudece. Y en el momento dice que el mar se calmó y se hizo una grande bonanza. Y aquellos discípulos dijeron, ¿y quién es este? Que aún el mar le obedece. O sea que la misma naturaleza, así el Señor dice que con la palabra se hizo todo. A través de la palabra el Señor tiene poder. Entonces el Señor al joven le llama y le habla como que aquel joven estuviera vivo. Como que si él vivía, le dice, joven, a ti te digo. Imagínense que quizás muchos le habían hablado, incluso la mamá quizás le había hablado a aquel joven, hijo, ¿por qué te me fuiste? Hijo, porque así en las madres, ¿por qué te fuiste antes de tiempo? Yo pensaba que tú me ibas a enterrar a mí y tú te adelantaste. Imagino que el joven nunca le respondió. Pero el Señor cuando le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dice el versículo que dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Aquello es para dar miedo, hermano. Usted nunca ha visto que un muerto se levanta. Yo, hermano, he visto agonizantes que vuelven a la vida. Pero muertos así, que están muertos completamente, que tienen horas, que ya no tienen vida, nunca los he visto. Y quizás al verlo, quizás yo fuera el primero que saliera corriendo del miedo, ¿verdad? Ver que de repente comienza esa persona a hablar, ¿verdad? Pero si yo estoy orando por eso, voy a ver que es un milagro grande que el Señor ha hecho. Pero el Señor puede hacer esas cosas, ¿sí o no, hermano? Lo puede hacer. Porque esa autoridad el Señor nos lo ha dado a nosotros. Nosotros tenemos esa autoridad para orar sobre esas personas que estén muertos y puedan resucitar. Pero todo y cuando, hermano, sea la voluntad de Dios. Porque también no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Pero fíjense, hermano, que la palabra de Dios dice que ese joven se levantó inmediatamente y se incorporó y comenzó a hablar y se lo dio a su madre. Imagínense la alegría de aquella mujer al ver cómo aquel joven estaba muerto y ya estaba viviendo. Entonces, por eso es importante, hermano, que cada uno de nosotros podamos en nuestro corazón albergar la esperanza que el Señor tiene la solución para nuestra vida. Él tiene lo que nosotros, hermano, para el sufrimiento humano, el Señor Él tiene la solución para el sufrimiento humano. No hay nadie en este mundo. Y podamos decir, lo podemos ir a buscar a cualquier lugar. Y podemos poner nuestra esperanza en quién, hermano, en el trabajo, en el dinero, en todo lo que tenemos podemos poner las esperanzas. Pero el único que tiene la solución para nuestra vida es el Señor. Por eso dice el Salmo 55, 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Eso es lo que dice la palabra. Dice que echa sobre Jehová tu carga. Dice, y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. O sea que Él es el único, el Señor Jesús es el único que puede traer la solución al sufrimiento humano. Y no pongamos nuestra esperanza en nadie más que el Señor. Ni en lo que podamos tener nosotros, que estamos jóvenes, a que tengo fuerza. Yo estoy en mis 20, yo estoy en mis 40, yo estoy en mi mejor momento de mi vida. No tenga esa esperanza, hermano. No tenga la esperanza en que el Señor, hermano, es el único que pueda darnos la fuerza cada mañana que usted se levanta. Usted no sabe, hermano, que la misericordia de Dios es que nos permite levantarnos e ir a nuestro trabajo. Terminamos el viernes y decimos, ya otra semana más que terminamos. No, es una semana más que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio la fuerza. Nuestra vida es tan frágil, hermano, que usted no tiene imaginación de qué frágiles somos. Nosotros, al menos yo he mirado personas que han estado hablando conmigo y saliendo de ahí los han matado y uno dice, qué frágil es la vida. Que hace 5 minutos estuve hablando con él y ya se perdió la vida. O sea, la vida del hombre es así tan frágil que de un momento a otro se puede perder. Pero el Señor, hermano, es el único que puede cuidarnos y puede guardarnos. Es el único que es la solución para nuestra vida. No hay nadie, hermano. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos?
Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Porque el Señor le dijo a Pedro, si quieren se pueden ir ustedes. Porque él estaba preocupado que la gente se estaba yendo. Entonces le dice al Señor, la gente se está yendo. Pero Pedro, hermano, reconoce y dice, solamente, porque el Señor le dice, si quieren ustedes también se pueden ir. Pero el Señor le dice, váyanse. Pero él dice, no, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solamente el Señor es la solución para la vida del hombre. No hay nadie en esta vida. Versículo 17 que leemos dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de su alrededor. Y quién no, ¿verdad? Con ese milagro que, hermanos, que ya todos iban ahí, no sé cuántas personas iban ahí. La gente que venía con el Señor, porque dice que una multitud le seguía al Señor. Y la multitud que iba con las mujeres, no sé cuánta, la cantidad de gente que se hizo. Pero todos ellos se dieron cuenta de lo que el Señor había hecho en ese momento. De resucitar a un hombre, a un joven que estaba muerto. Que muchos le hablaron y no escuchó la voz. Pero a la voz del Señor, los muertos son resucitados. A la voz de Dios, la misma naturaleza está sujeta. Nadie, nada, ni nadie, hermano, se le puede oponer al Señor. El Señor tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, hermano, quizás el pecado nos ha llevado quizás a llevarnos a esa consecuencia de quizás perder la vida o de la muerte misma. Y cuando la muerte llega a nuestra vida, no nos preocupemos, hermano, porque es la paga del pecado. Y no le cuestionemos a Dios por qué se lo llevó, por qué se fue, por qué te lo llevaste antes de tiempo. No, se lo llevó en el tiempo que era, porque no voy a hacer que quedando con vida haga lo mismo que hizo Ezequías, de mostrar lo que no tiene que mostrar, olvidarse y alejarse de Dios. Muchos les pasó eso. Pero eso es importante, hermanos, que la oportunidad de Dios que Él nos da es de que confiemos en Él. Es la solución para nuestra vida, para nuestras necesidades. Así que en esta hora vamos a orar. Y quizás usted, hermano, que está aquí, o usted que está mirándonos a través de las redes sociales, a través del video, quizás se puede pensar, ¿por qué a mí me pasan esas cosas? Que Dios no tiene cuidado de mí. Yo puedo decirle en esta tarde, el Señor tiene cuidado de todos nosotros. Él sabe nuestra necesidad. Él sabe que de la necesidad que nosotros tenemos, y quizás nadie conocía al Señor en este momento, pero el Señor se acercó viendo la necesidad de aquella mujer. Así que cerramos nuestros ojos y vamos a orar en esta hora. Y ahora quizás el Señor es el que le dice a usted que Él se presenta a usted como la única solución para su vida. Usted quizás puede haberlo buscado en otro lugar equivocado, pero en esta tarde la palabra nos enseña que Él es el único que puede traer solución a nuestra vida. Yo voy a hacer una oración por aquellos que no han entregado su vida al Señor y que sabemos que el Señor está hablando su vida desde su corazón. Vamos a orar. Si usted quiere dar su vida al Señor, póngase de pie aquí. Y si está a través del video, usted puede ahí ponerse con nosotros para hacer la oración de fe. Porque el Señor es el único que puede ayudarnos. Él se compadece por nosotros. Y la primer paso es que Él se compadece para que nuestros pecados no estén más en nuestra vida. Así que si en su corazón esta hora quiere recibir al Señor, esa es la oportunidad que Cristo está ofreciendo gratuitamente. Él ha venido para curar, y no solamente para curar, ha venido para salvar lo que se había perdido. Quiere ahora, póngase de pie, si está aquí, y si está allá en su casa, ahí quiero que usted haga la oración de fe y le diga al Señor: Señor, perdóname, quiero entregar mi vida a ti. Tú eres la única solución para mi vida. Tú eres el único camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hay en medio nuestro alguna persona, o en su casa, puede hacerlo ahí. Si no hay, pues damos gracias al Señor. Padre, te